Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. En esta ocasión, eh, la verdad como promesa, una reflexión sobre la noción de la verdad en historia, capítulo 2. La anterior ocasión que hablamos sobre pues, mi investigación, sobre el trabajo que realicé y que estoy aún terminando, aún no lo he concluido del todo, pero pues ya casi, y que expuse en una ponencia en Medellín, ¿no? Que yo lo conté ya. Pues, los que están viendo esto, pues ya saben más o menos de qué se trata. En el anterior video hablamos sobre la verdad como legitimación, en el apartado de el sueño de la razón produce monstruos. ¿Vale? He visto que lo han apoyado, entonces pues me han dado ganas de hacer el segundo capítulo. Quedamos ya con la reflexión de que la verdad puede tener ciertos usos y no todos son buenos. No siempre se usa la verdad o el término de verdad de manera positiva, ¿no? Y positivo me refiero al significado ya en cuanto no a lo científico, sino ya a un juicio, ¿no? Algo positivo, negativo, no en términos formales ni lógicos ni nada de eso. Ya. Entonces, ¿qué deberíamos empezar a indagar después de tener esto, ¿no? ¿Quién ha hablado, quién ha criticado esta legitimación? ¿Quién ha criticado la racionalidad? ¿Quién ha criticado, pues, todos esos términos? La verdad como legitimación de la racionalidad, ¿no? Pues aquí es cuando entramos con el maestro de la sospecha, ¿vale? En un libro llamado Freud, una interpretación de la cultura, creo que así se llama, de Paul Ricoeur. Este utiliza el apelativo el maestro de la sospecha para referenciar tres pensadores, que son Marx, Freud y Nietzsche. Yo he afirmado de que para mí, en este sentido, en cuanto a la crítica de la verdad, de la racionalidad, Nietzsche es quien merece más este apelativo, el maestro de la sospecha. ¿Qué es un maestro de la sospecha? Pues, en pocas cuentas, es un pensador, para Enrique, que identifica fallas en un sistema o en su propio entorno, en su realidad social, etc. Marx identificó las fallas como la plusvalía, los medios de producción, el fetichismo de las mercancías, todo empezó a integrar en anomalías del sistema de los medios de producción, del sistema económico de la Europa del siglo XIX, y no solo de la Europa del siglo XIX, sino de toda la historia, ¿no? Que él empieza a hacer comparaciones, ¿no? De cómo esa distinción de clases, pues la lucha de clases, se ha venido desarrollando pues desde la antigüedad hasta sus tiempos, ¿no? En este caso, Nietzsche se mete más a la moral, ¿no? Se mete a la moral, en la genealogía de la moral, pero también se mete pues a la ciencia, también en la Gaia Ciencia, ¿no? En la segunda intempestiva, que aquí tengo el nombre porque es un nombre largo, ojo, que se llama, eh, se me perdió. Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida, Nietzsche se enfoca en la historia, ¿no? Le hace una crítica. Para entender esto hay que tener en cuenta de que Nietzsche no fue un pensador común y corriente, todos lo sabemos, ¿no? Y todos sabemos que se le suele inflar demasiado, pero pues el hombre tenía sus razones. Primero, pues ya en cuestiones personales, me gustaba cómo escribía, me gusta leer a Nietzsche solo por cómo escribe, pero es porque, primero, él partió como una diferenciación, él era filólogo, ¿no? Y no era un filólogo clásico, no hacía la filología de manera clásica como lo hacía en el siglo XIX, y por eso fue criticado por el resto de los filólogos, ¿no? Y no era tampoco un filósofo ordinario, ¿no? Porque él era un irracionalista. Y pues estamos hablando del siglo XIX, uno de los siglos con más racionalidad pues, de la historia, ¿no? Donde pues todo se tenía que hacer por medio de la ciencia, pues el positivismo estaba pues en la cúspide, ¿no? Y además de eso, pues vemos que la crítica a la religión que también hace, ¿no? Esas verdades que son realmente mentiras, ¿no? Una mentira que se hace pasar como una verdad. Hoy en día, pues, llamaríamos eso posverdad, ¿no? Pero pues eso va más referenciado pues a los medios de comunicación que a la propia creencia religiosa, ¿no? Eso ya, digamos que ahí
hay ciertos problemas de inconsistencia entre usar ese término prescriptivamente aquí, además de que serían anacrónico, ¿no? Pero bueno, retomando, no voy a centrarme mucho en las críticas que hizo a la ciencia, para eso está la Galla Ciencia. Lo de la moral, pues ahí está la genealogía de la moral. Y pues ya el resto de críticas que hizo a la religión, pues se pueden encontrar en el Anticristo, se pueden encontrar pues también de manera literaria y muy bonita, por cierto, en El Cielo Zaratustra y así. Sí, hay bastantes obras. En los fragmentos póstumos podemos ver una crítica muy grande, además de que ahí es donde podemos encontrar la frase de Nietzsche de no hay hechos, solo interpretaciones. Podemos también encontrar en las críticas que él tenía abiertamente hacia el positivismo y hacia estas corrientes, no solo científicas, sino también historiográficas. Historiográficas, que significa que son los medios por los cuales los historiadores interpretan y explican el pasado. El positivismo, se puede decir que el método positivista era o historicista, en el sentido de Ranke, del historicismo alemán de Ranke, pues se les puede llamar que son modelos, ¿no? Que se encargan de mantener una concepción o una idea de lo que es el pasado, lo que representa y cómo se logra aprender de él. Para los positivistas había una especie de idealismo, y con esto me refiero a un idealismo no como otros idealismos que hay en la filosofía, sino que es un idealismo donde el sujeto cognoscente, lo que podría ser yo como historiador, y estoy estudiando, no sé, la historia de Colombia, ¿no? En el siglo XX, vamos aquí. Entonces estoy estudiando, por ejemplo, la época, no sé, el Bogotazo, ¿no? Pues es que es una de las cosas que más se estudia en la historia de Colombia del siglo XX, ¿no? Porque fue un estallido social tremendo, fue una ruptura de ideologías y todo esto. Digamos que yo trato de separar completamente, pues, mi rol en esta investigación. Yo trato de hacer que los hechos hablen solos, ¿no? Que ellos hablen. Yo no me involucro, yo simplemente los clasifico, los expongo, los describo y los organizo. Pero yo no me meto ahí, ¿vale? Yo no tengo prescripción alguna, yo no reflexiono sobre eso para mi presente, yo no existo, ¿vale? Yo no existo más allá de un reactor, ¿no? Que simplemente llega, escriben, trata de decir esto fue lo que pasó y ya, yo no me meto más ahí, yo no tengo ningún rol ahí activo, es un rol pasivo, ¿no? Y eso también lo pretendían los neopositivistas, es un rol donde el investigador no tiene papel ahí, los hechos hablan por sí mismos. Los historicistas, en cambio, tratan de explicar las cosas tal y como sucedieron, que es una frase de arranque. Entonces, para ello, pues lo que hacen es dejar de lado los sistemas filosóficos y van directamente a un aspecto filológico del archivo, ¿no? Donde lo que está ahí es la verdad empírica que no podemos conseguir indirectamente, ¿no? Del pasado. La verdad empírica se ve materializado en las fuentes, más que todo textuales, porque es la interpretación, ¿no? Filológica de los textos antiguos. Entonces, en este sentido, la historia es puramente filológica, si lo hablamos en términos rankeanos, historicistas, no hay más. Y ahí el historiador tampoco se mete, ¿no? Porque tiene que mantener esta neutralidad científica, ¿no? De la que, de la que se comenzó a hablar tanto en el siglo XIX. Digamos que hay una brecha entre el positivismo y el historicismo. El positivismo es mucho más radical y el historicismo entiende ciertos límites y digamos que pues no es tan ingenuo, aunque podemos decir que en cierta manera, de cierta manera lo es. Pero bueno, Nietzsche criticaba a los historicistas, él de hecho no los menciona como historicistas, sino que él los llama en la genealogía de la moral hombres antihistóricos, ¿no? Y los hombres históricos. Eh, ¿A qué se refiere él con esto? Él identifica diferentes historiadores, tipos de hombres que usan la historia. Y aquí está, el historiador anticuario. ¿Qué es un historiador anticuario? Pues yo lo voy a describir así. Hay una analogía muy buena que hace Borges con un cuento llamado Funes. ¿Cómo es que se llama? Lo voy a buscar. Porque creo que es interesante que lo veamos. Eh, Tengo un montón de libros que me están tapando el computador. Entonces me está costando llegar a el icono. Listo. Eh, Funes el Memorioso, ¿vale? Pues lo pueden leer si quieren, no es muy largo. Normalmente los cursos que yo he visto ya nos lo han puesto a leer varias veces. En el curso que había Filosofía de la Historia lo leímos ya y también lo leímos en, en un curso que estoy viendo actualmente sobre Foucault. Bueno,
Digamos que los ambos docentes pues, nos han dejado la misma lectura. ¿Por qué? Porque pues, Borges se basa mucho en Nietzsche para poder escribir este cuento. La historia, el historiador anticuario es simplemente una especie de conciencia que alberga datos, ¿no? Que recopila datos, información, tiene mucha información, ¿sí? Recuerda todo, trata de recordarlo todo, conseguir información y datos, fuentes de lo que sea para poder tenerlas ahí. Un anticuario, ¿qué es? Todos sabemos que un anticuario es un coleccionista de objetos antiguos, ¿vale? Él los tiene ahí y no hace mucho más con ellos. O sea, realmente un anticuario, la gran mayoría de veces, no es un historiador, no te va a hablar del objeto, ni va a trazar una historia del objeto, sino que le interesa el objeto en sí mismo, no su contexto, sino el objeto, el hecho de que fue parte de un pasado, pero no trata de encontrar ese rol que tiene en el pasado. Esto podríamos decir que hay muchos anticuarios, no necesariamente de profesión, porque hay anticuarios de profesión que sí tratan de ubicar el contexto del objeto, ¿no? Y tratar de reconstruir más o menos su historia, ubicarlo espacio-temporalmente y hacer una explicación, pues ahí están los museos, ¿no? Hay historiadores que trabajan en eso. Y luego está el anticuario que no le importa tanto, sino que le importa el objeto en sí mismo, que no hace más, no reflexiona, no indaga, utilizando a su favor el objeto. Entonces, bueno, retomando, lo que hace el historiador anticuario es usar toda esa información. No, no lo hace. La tiene, la colecciona, la tiene ahí guardada, que vaya a saber usted qué hace con eso. Pero hay momentos en los que sí usan eso y estos objetos y toda esta información, todo este pasado. Y aquí es cuando entra la historia monumental. La historia monumental utiliza el pasado para legitimar un presente, una idea de un presente, ¿no? La gran mayoría de veces que hemos visto la historia de las naciones, en la era de los nacionalismos, ¿no? Siglo XIX, todo esto, hasta el siglo XX y tal. Y hoy en día se sigue en algunas partes esa idea, ¿no? De nación, de pertenecer a una idea, de pertenecer a algo, ¿no? Ese patriotismo y todo. Entonces, digamos que se usa ciertamente la historia. Por ejemplo, ¿qué es una historia monumental? Digamos que al hablar de nuestro presente, actualmente podría ser en Colombia, podría ser en Argentina, podría ser en España, se utiliza el pasado para argumentar el por qué las cosas son como ahora y por qué no deben cambiar, ¿no? Normalmente se usa el pasado en Colombia, ¿no? Para decir que somos la democracia más antigua y longeva de, de América Latina. Eso es cuestionable, ¿no? Pero es utilizar, pues, esto del pasado, utilizar el pasado, ¿no? Nuestra propia historia, para poder, pues, legitimar una idea, ¿no? De que Colombia es un país democrático y lo seguirá siendo, que no hay realmente una especie de red de control, el poder, ¿no? Lo que podríamos decir, yo lo diría así como un poco deliberadamente un monopolio político, de partidos y de cosas, que eso no existe, que aquí la democracia es, bueno, no me voy a meter en políticas, pero más o menos por ahí van viendo, ¿no? Se utiliza ese pasado para argumentar y darle como una especie de base a esta idea de que Colombia es un país democrático y que lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo, que aquí no hay dictaduras de ningún tipo, de que aquí no hay monopolio del poder, de que no... Sí, bueno, ya usted me entiende. Pero bueno, ya, eso es la historia monumental. Se utiliza un pasado para poder, pues, darle un sentido a este presente, pero a base de prejuicios, a base de tergiversaciones de la historia, de las relaciones temporales, del propio presente, ¿no? Entonces, pues digamos que es un mal uso de la historia monumental. Luego está el hombre suprahistórico, que no le interesa tanto la historia porque él pretende trascenderla. No pretende una trascendencia de la historia del pasado. Creo que... ¿Me están escribiendo? Bueno, vi la notificación. Creo que lo tengo en silencio, por suerte, así que no está sonando así. Boom, 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 boom. O sea, a mí nadie me escribe, pero pues cuando yo me pongo a hacer algo, no sé por qué me vuelvo tan sociable y la gente me escribe. O sea, a mí nadie me pregunta cómo estoy, pero pues vaya uno a saber, ¿no? Otra vez, volviendo, que me voy. Lo que ocurre aquí con el hombre suprahistórico es que él trata de trascender la historia, pero no lo hace, porque, o sea, él no ve la necesidad, una necesidad de la historia, ¿no? O sea, no ve esa necesidad del hombre histórico, de ir al pasado, ¿no? Él como es como una especie de hombre atemporal, ¿no? Pero digamos que él sí ve cierta necesidad en la trascendencia, y es lo que yo menciono ahí en el texto,
Siempre hay una necesidad. Uno no trata de trascender un sistema, una idea, una estructura, ¿no? Algo, eh, porque sí, ¿no? Hay una necesidad de la trascendencia. Entonces, ahí el hombre suprahistórico sí tiene una necesidad. ¿Cuál es? Bueno, eso ya radica en cada quien, ¿no? Pero hay una necesidad, es indagar, nuestro deber es interpretar y tratar de indagar en cuál es la necesidad de estos hombres suprahistóricos que señala Nietzsche, eh, para trascender la historia, para tratar de ir más allá de ella, ¿no? Entonces, pues, digamos que eso de que el hombre suprahistórico no tiene necesidad histórica, no tiene la necesidad, escapa a los modelos, digamos, teleológicos por una idea, aceptación de las ideas absolutas, porque pues se relacionan mejor con una necesidad de nosotros de tener certezas y todo eso. Bueno, en fin, yo no me trago eso de que no tienen esa necesidad, que no tienen una necesidad histórica o una necesidad racional, ¿no? De trascendencia. Sí, sí la tienen, ¿vale? Sí la tienen. Bueno, en fin. Entonces, aquí tenemos una crítica, pues, tanto a el historiador anticuario, el monumental y el hombre suprahistórico. Ahora, ¿cuál es una de las alternativas que utiliza Nietzsche para poder, pues, afrontar esto? Yo no me enfoco tanto en un análisis propio de la intempestiva. A mí me interesa lo que Nietzsche, critica sobre la verdad. Nietzsche ve una noción de la verdad a través de un pragmatismo, ¿no? El pragmatismo es darle una utilidad a algo, ¿no? Pues, una utilidad que puede ir más allá del propio sentido, ¿no? Del objeto o del término, del concepto, ¿no? Digamos que yo tengo un sacacorchos, que por ahí lo tengo. No sé si lo tengo por acá, pero no creo, ¿no? El sacacorchos está hecho, ¿no? Para abrir una botella de vino. Se creó para eso, ¿vale? Pues, tú lo agarras, lo clavas y haces así, y luego, pa, ¿no? Ya. Pero ¿qué ocurre? Yo con un sacacorchos puedo dañar a alguien, ¿no? Puedo herir a alguien, puedo atacarle, puedo hacer daño. ¿El sacacorchos fue planeado para hacer eso? No, le he cambiado su utilidad y su sentido a otro, que no es con el que fue concebido. Entonces, en ese sentido, para Nietzsche, la verdad es eso, ¿no? La verdad, pues, uno puede rastrearla, ¿no? Hasta la antigua Grecia o a diferentes culturas, y uno puede ver que tienen diferentes sentidos, pero pues es la manera como se usa. En ese sentido, en la racionalidad, en la ilustración, Nietzsche, pues prácticamente nos está diciendo que la verdad, eh, pese a tener un uso, para tener un sentido, ese sentido fue cambiando, pues, con base a los prejuicios y a esta especie de manifestación moral presentista de los sujetos de la razón con respecto al pasado, ¿no? O sea, que estos historiadores juzgaban el pasado a partir de su propia racionalidad y su propia noción de moral. Entonces, esa verdad de la que están hablando ha cambiado en cuanto a su sentido, y ese sentido daña el pasado, que ya por sí para Nietzsche el pasado está muerto, lo termina de sepultar, lo daña, lo rompe, le genera una ruptura ahí. Entonces es un problema aquí con la verdad. La verdad debería ser utilizada pues en buenos términos, ¿no? Pero no se hace así. Para Nietzsche no se ha utilizado ni la verdad, ni la razón, ni la objetividad en estos sentidos. Para él simplemente se han usado de manera dañina. Entonces por eso se le considera un irracionalista, porque él no hace parte de estos filósofos intelectuales de la racionalidad. No, de hecho, si uno lee a Nietzsche, ve que tiene un desasosiego por esos intelectuales. Por ejemplo, él odiaba, como todos sabemos, a John Stuart Mill. Y John Stuart Mill era un lógico muy importante del, del siglo XIX. Creo que también, si no se mal, lo he mencionado varias veces, que se le conoce como uno de los mayores referentes ¿cómo es que se llama esa corriente filosófica? Yo hablé de eso. Yo hablé de eso. Bueno, se me olvidó. Ay, se me fue la luz. Utilitarismo. Ya, a veces se me van las palabras. Pero él odiaba, se puede decir que lo atacaba directamente. Y también, pues, a los historiadores positivistas, también como lo podemos ver en los fragmentos póstumos,
también les tiene cierta tirria. Pero no a todos los historiadores. Hay personas que creen que Nietzsche pues odiaba la historia, el oficio del historiador y no, porque pues vemos que él sí tenía cierta aprecio a la obra de Burckhardt, Jacob Burckhardt, que también era un historiador muy famoso, muy, digamos, relevante del siglo XIX. Y esta especie de relación era recíproca, porque pues Burckhardt también le simpatizaba con las ideas de Nietzsche. Entonces, no, él no odiaba a los historiadores, detestaba a un tipo de historiadores, ¿no? Sentía un desasosiego por un tipo de historiadores, los positivistas, porque ellos se mantenían en esos regímenes de racionalidad que él trataba de criticar. Entonces él ve una falla, una anomalía, como lo diría Kuhn, aquí en la realidad, ¿no? En cómo se concibe el conocimiento, en las creencias, todo esto, la verdad en sí misma, él encuentra una anomalía. Entonces, aquí es la verdad como utilidad. ¿Qué uso se le ha dado a la verdad? Vimos que ya se le dio un uso de legitimación. Entonces, aquí es indagar en los usos que se le ha dado a la verdad, que no todos han sido con buenas intenciones. Incluso los que pueden tener buenas intenciones podrían haber llevado a catástrofes, ¿no? Uno no puede decir que el idealismo alemán explícitamente tenía malas intenciones, ¿no? Uno no puede decir que Hegel o Kant hubiesen previsto o hubiesen anticipado el totalitarismo. No, uno no puede decir eso, ¿no? No tenían esas connotaciones, ¿no? Esas pretensiones. Pero igual, el sentido que se le dio a estos regímenes de verdad, ¿no? De racionalidad, fue otro. Entonces, en este sentido, la verdad que profesaban estas obras del idealismo alemán se cambió y se tergiversó, se distorsionó y nos llevó de alguna manera u otra, por diferentes influencias, como había dicho, distorsiones del contenido de las obras, podemos decir que influenció bastante, incluso el propio Nietzsche, con lo del superhombre y la manipulación de su hermana, de sus obras, haciéndolo quedar como un antisemita. Esto del superhombre se volvió una especie de verdad que cambió completamente de sentido brutalmente en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Entonces podemos ver que estos regímenes de verdad van variando, o sea, se pueden distorsionar, se pueden tergiversar y darles un uso diferente del que los sujetos en sí concibieron. Como he dicho, Nietzsche jamás se hubiese imaginado, yo diría, de que eh, esto iba a pasar, ¿no? Lo de la Segunda Guerra Mundial. Kant incluso no quería guerras, como lo podemos ver en la paz perpetua, ¿no? Eh, él decía que pues prácticamente la idea de, de nosotros como sociedad era llegar al final de las guerras, una paz perpetua, longeva, duradera, eterna, ¿no? Pero pues vemos que el idealismo alemán influyó bastante en todo el desastre totalitario que hemos visto en la historia del siglo XX. Entonces aquí es ver la verdad como utilidad, cómo se le puede dar un uso a la verdad a favor de prejuicios, de la legitimación y de la tergiversación de un pasado. Se le hace daño al pasado para poder usarlo como una herramienta de legitimación en el presente, ¿vale? Una base, un apoyo para poder argumentar y darle vigor, ¿no?, a estas creencias, a estas afirmaciones que realmente no tienen correspondencia. Esta de la superioridad de las razas no tiene correspondencia alguna, pues todos lo sabemos. Y todas estas creencias antisemitas y todo no tienen correspondencia, ¿vale? No tienen ningún tipo, son puros prejuicios. Y pues ya ven, ¿no? Eso de científico no tiene nada, no tiene nada. Aunque se trató, como lo sabemos, de justificar y legitimar mediante la ciencia. Entonces encontramos aquí que tanto la ciencia, la verdad, la racionalidad, la objetividad pueden ser peligrosas. Y Nietzsche ya lo había señalado en el siglo XIX. Antes incluso de que todo esto pasara, en el contexto posbélico, ya en el, en el nacimiento del posmodernismo, que ya empiezan a nacer ya estas críticas a la racionalidad y ver, miren hasta dónde nos ha traído el sueño de la razón. Nietzsche, por eso se le considera el último eh, filósofo de la modernidad. La modernidad porque pues él estaba ahí, es parte de su época. El último filósofo que cerró la puerta de un azotón. ¡Pah! Así. Y esa puerta no se volvió a abrir.
ahí sigue cerrada, porque aún seguimos con dudas. Ya no nos comemos eso de la razón, de la objetividad, de la verdad, ¿no? Ya no nos lo comemos con papas, vamos más, con más cautela, con más precaución, con más duda. Entonces, pues vemos que estos regímenes de verdad, de objetividad, han cambiado, ¿vale? Han cambiado y son rupturas que surgieron, pues, por cosas que, si nosotros tenemos el panorama completo, podemos ver que eran obvias o eran, o sea, que se podían prever, pero no se podía prever nada de eso. Nosotros lo decimos porque tenemos todo el panorama completo. Por eso es que yo no doy la certeza total de que el idealismo alemán fue una especie de causa antecedente, así tipo el modelo hempeliano, ese modelo causal del totalitarismo, pero sí que ciertos de sus elementos tienen influencias en el totalitarismo, en estas ideas, ¿no? En especial la superioridad, ¿no? Esa diferenciación de Alemania del resto de Europa, como lo había señalado antes en otro video. Y bueno, en el anterior, si no estoy mal, creo que lo señalé. Y también de la evolución que podemos encontrar en Hegel y así, ¿no? Esta racionalidad que encontramos ahí, pues podemos decir que influyó, lo podemos identificar si hacemos la respectiva investigación, el rastreo y eso. Entonces, con esto quiero decir que ver a Nietzsche de este lado, de la verdad, en la segunda intempestiva, en la genealogía de la moral, y así, mira, así como haciendo un compendio, un recopilado de las obras donde critica esto, enfocados más a la historia, nos permite ver cómo incluso nuestra disciplina ha sido parte de, o ha estado relacionada con todas esas catástrofes, porque pues al final de cuentas, las ideas de nación, ¿no? En ese aspecto de Alemania, ¿no? Que es el ejemplo que he dado, porque pues es el ejemplo que pues ya vamos señalando desde el anterior video, ha utilizado la historia, el pasado, una herramienta, le han dado un sentido que no tiene. En este sentido, la utilidad que he mencionado sobre la verdad y estos términos también se le atribuye al pasado, se le atribuye un sentido, una utilidad en el presente que él no tiene de manera innata, no tiene en sí mismo. El pasado en sí mismo no tiene un sentido, sino que es el sentido propio que se le puede ofrecer a partir, como ya lo he dicho, de estos prejuicios, de las ideologías. Por eso se vuelve más como un medio de legitimación que como un pasado realmente vivo, un pasado muerto, que simplemente nos lleva a seguir ese ciclo de muerte. Entonces, pues ya vemos dónde concluye esto. Bueno, yo creo que aquí podemos ir finalizando este capítulo. Podría indagar un poco más, pero como lo he dicho, el apartado en el texto no es muy largo, son unas cuantas páginas. Ya trato de exponer la idea de hablar, de discutir sobre esta utilidad que se le ha ofrecido al pasado, a la verdad, a la racionalidad, que yo son palabras que yo creo que he mencionado como 24.000, 84.000 veces aquí, pero no voy a indagar un poco más porque pues la idea ya es hablar en términos de la verdad, de, porque de eso se trata, ¿no? La investigación. Y, hombre, si nos vamos por la tangente, ¿no? De Nietzsche y nos perdemos, pues obviamente no vamos a terminar nunca, así que hay que movernos. Así que pues por eso finalizo aquí. Hay muchas cosas que se pueden rescatar, como el elogio del olvido, que lo menciono así, yo le he dado ese apelativo, no sé si alguien más lo ha usado, probablemente sí, pero el elogio del olvido para mí es lo que Nietzsche mencionaba de olvidar, de olvidar que nosotros tenemos el derecho de poder olvidar ese pasado, no tener que recordarlo ahí constantemente y tenerlo aquí monumentalmente ni anticuariamente. Nosotros podemos tener la decisión de olvidar y seguir. No tenemos que estar condenados y sujetos a ese pasado. Pero bueno, eso también es interesante la segunda intempestiva. Pero eso yo lo hablé, si no estoy mal, en el video que le dediqué a la segunda intempestiva de Nietzsche. Así que pues está un poquito resumido ahí, pero pues, ahí va. Así que más que decir, eh, se me fue la luz otra vez. Bueno, bueno, qué profesional soy yo. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por compartir conmigo estos videos pues, como audiencia, en verme y comentarme también cuando lo hacen.
Y me alegra mucho el apoyo que está teniendo esto, así que voy a continuar con más capítulos. Bueno, sin más que agregar por el momento, sin más labia, sin más parla, sin más palabrería, yo me despido. Ustedes saben que yo pongo la manito aquí, porque no soy un profesional en lo absoluto, entonces pues tengo que darle el botón ahí. Adiós.